Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, y bendita entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Juliana, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Ojalá que encuentre... Gracias, Señor. Ok, entonces si necesitas apuntarse, aquí está la lista. También tengo 2 artículos. Mientras me preparo para las clases, si encuentro algo que me parece útil, lo voy a imprimir para compartir. Pero aquí hay un artículo que tiene que ver con los temas de hoy, pero se llama Guía de Sobrevivencia Matrimonial para el primer año. Y eso es sanación matrimonial, matrimonio y la sexualidad. Ok. Ok, entonces hoy vamos a hablar de las propiedades, fines y bienes del matrimonio. Okay. Y la vez pasada, para repasar un poquito, hablamos de cómo el matrimonio consiste principalmente en un contrato. Es un contrato y les di una definición muy técnica, que es un contrato entre ciertas categorías de personas para ciertos objetivos, ¿no? Entonces, algo que no corresponde o cumple con esa definición no podemos llamar matrimonio. Pero tampoco queremos caer en el error de pensar en matrimonio como algo, como si fuera un negocio solamente, ¿no? Hablando demasiado técnicamente. En la encíclica Casti Connubii, el Papa dice, el grado... porque este contrato implica una jerarquía o ciertos roles para las personas que hacen el contrato. ¿Okay? Y dice, recordándonos de que el hombre es la cabeza en ese contrato y la mujer es el corazón. El grado y modo de tal sumisión de la mujer al marido puede variar según las varias condiciones de las personas, de los lugares y de los tiempos. Más aún, si el marido faltase a sus deberes, debe la mujer hacer sus veces en la dirección de la familia. Pero tocar o destruir la misma estructura familiar y su ley fundamental establecida y confirmada por Dios no es lícito en tiempo alguno ni en ninguna parte. Sobre el orden que debe de guardarse entre el marido y la mujer, sabiamente enseña nuestro predecesor León XIII en su ya citada encíclica acerca del matrimonio cristiano. El varón es la jefe de la familia
y cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, puesto que es carne de su carne y hueso de sus huesos, debe someterse y obedecer al marido, no a modo de esclava, sino de compañera, es decir, de tal modo que a su obediencia no le falte ni la honestidad ni dignidad en el que preside y en la que obedece, puesto que el uno representa a Cristo y la otra a la iglesia, sea siempre la caridad divina la reguladora de sus deberes. Ok, entonces, las propiedades del matrimonio. Y probablemente si preguntamos a personas del mundo, van a estar de desacuerdo con mucho que vamos a decir hoy sobre estas características que componen la esencia del matrimonio. ¿Okay? Entonces, propiedades esenciales, ¿okay? Son la unidad y la indisolubilidad. Y hay otra propiedad que no es esencial, entonces esos son los esenciales. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? El negro, padre. Okay, es la sacramentalidad. Pero vamos a ver cómo no es parte de la esencia porque viene de fuera. Okay? Los fines son procreación, okay, y educación, apoyo mutuo y remedio de concupiscencia. Y los bienes principales son el bonum prolis, fidei, y sacramentum. Primero, ¿por qué propiedades esenciales? Porque distinguimos entre las esenciales y las no esenciales. Y porque, por ejemplo, sacramentalidad no es esencial, aunque es algo en cierto sentido más importante. Sacramento es algo divino que confiere gracia. ¿Okay? Porque estamos hablando de la naturaleza del matrimonio en sí, ¿okay? De que matrimonio es un sacramento, es decir, que es un medio de conferir gracia, viene de afuera, viene de Cristo por su voluntad. Entonces, si hablamos de matrimonio puramente natural, pues el matrimonio existe sin ser sacramento, como dijimos la vez pasada, porque el matrimonio empezó en el principio, desde Edén, ¿okay? Y sigue existiendo en forma puramente natural, ¿okay? Entre paganos, entre no bautizados. ¿Okay? Okay, la unidad, ¿okay? Entonces, unidad quiere decir que es un contrato exclusivo entre un hombre y una mujer para un fin particular, aparte de lo cual
No, aparte de los que lo contraen, todos los demás están excluidos. ¿Okay? Entonces, unidad entre las dos personas, ¿okay? Solamente dos personas. Ahorita les voy a leer un artículo de lo que es en ciertos sectores de moda, ¿no? Han escuchado de matrimonios abiertos, que ya no es tan importante mantener fidelidad, ¿okay? Que llegan a un acuerdo entre ellos que pueden pues tener experiencias con otras personas aún, ¿okay? Pero no es como el matrimonio debe de ser, ¿okay? Entonces, esta propiedad de la unidad que prohíbe ciertas cosas, ¿okay? Entonces, podemos mencionar que la poliandria y poligamia, ¿okay? Que son excluidos por esta propiedad del matrimonio. ¿Okay? Poliandria es cuando una mujer tiene muchos maridos. ¿Okay? Y poligamia es cuando un hombre tiene muchas mujeres. ¿Okay? Y podemos hablar de estas dos cosas en como simultánea. ¿Okay? Y sucesivo. Sucesiva. Poliandria o poligamia sucesiva o sucesiva. O simultánea. ¿Okay? Entonces, simultánea es, ¿no? Cuando pensamos no sé, de gente primitiva o los mormones, ¿no? Los mormones. Que un hombre puede tener muchas mujeres, ¿okay? O aún vemos esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de ese caso en un momento, ¿okay? Pero un hombre con muchas mujeres, ¿no? Salomón, ¿sí? Pero normalmente no hablamos de la poligamia sucesiva. ¿Una idea de qué sería eso? Casarse y volverse a casar con otra después. Exacto, ¿no? Sabiendo que el matrimonio solo se rompe con la muerte de uno de los esposos. Cuando alguien se divorcia y vuelve a casar, técnicamente es un caso de poliandria o poligamia sucesiva, ¿okay? Y es también prohibida, ¿okay? Pero hay una distinción, ¿okay? Es interesante, entre los dos casos, ¿okay? que hacen los teólogos, ¿okay? Pero también explica cómo es posible que ha habido casos permitidos, ¿no? Abraham, ¿okay? Los patriarcas tenían muchas mujeres o más que una mujer. ¿Cómo es posible? Si Dios en el principio hizo el matrimonio entre una mujer y un hombre. ¿Okay? Pues la poliandria está en contra de la ley natural totalmente. ¿Okay? Porque una de las razones es que opone totalmente los fines del matrimonio. Porque en los casos en que este existe, y hay islas en el Pacífico donde donde tienen esta práctica, ¿no? Y la mujer normalmente resulta infértil cuando tiene muchos maridos. ¿Okay? Pero el caso es diferente en poligamia, dicen, ¿okay? Porque por la naturaleza de la procreación, etc., que cuando un hombre tiene muchas mujeres, pues no excluye el fin principal, que es la procreación, ¿no? De hecho, puede ser muy prolífico. Pero sí daña la otra parte aquí, la educación, porque pues si tiene sus hijos viviendo en diferentes casas con muchas mujeres, es difícil educarlos. Y el apoyo mutuo, pues
Creo que sería muy difícil, ¿no? Tener un hogar en que todas las mujeres de un hombre convivan en paz y tranquilidad, ¿no? Teníamos un profesor que decía que una de las pruebas más fuertes que Dios existe es que funcionan los conventos de religiosas. Okay. Entonces, eso es como, por ejemplo, Santo Tomás explica esa excepción que Dios dio para los patriarcas, que aunque es un abuso, la poligamia, y no es según la intención original del matrimonio, y Cristo fue muy claro que como reestableció la naturaleza original y perfecta del matrimonio, cuando prohibió el divorcio y cuando, citando Génesis, declaró que no, es matrimonio, es así. ¿Okay? Pero Dios lo permitió, esas cosas, en un tiempo, por ejemplo, como dice Jesús, por la dureza de sus corazones, ¿no? Porque no podían guardar estos mandamientos relacionando al matrimonio, pero también por excepciones. En el tiempo cuando estaba empezando a crear su alianza con Israel y hubo necesidad de multiplicar más, permitió esto como en manera de indulgencia, pero no era lo ideal. ¿Okay? Porque de que el matrimonio es monógamo es por derecho natural y por ley divina. ¿Okay? Y esto fue definido por el Concilio de Trento y en muchos otros lugares. ¿Okay? Pero ha habido también controversias de si es permitido volver a casar, es decir, tener poligamia sucesiva cuando muere el esposo o esposa. ¿Okay? Porque ha habido personas que dijeron que no pueden volver a casar aunque muera el marido o la mujer. Esto también es reprobado, esa idea. Entonces, la única cosa que puede romper el vínculo del matrimonio sacramental, rato y consumado, es la muerte de uno de los esposos. Hay algunas ideas interesantes también. Por alguna razón, los griegos o otros cismáticos orientales dicen que pues, un segundo matrimonio es permitido. El tercer matrimonio es válido pero ilícito y el cuarto matrimonio sería inválido. No sé dónde sacan esa idea. Okay. Santo Tomás también hablando pues estoy avanzando un poco, pero hablando de esta controversia del permiso para poligamia en un tiempo, también explica la jerarquía de los fines o de la origen de los fines del matrimonio, ¿no? Entonces, matrimonio, lo que es más esencial al matrimonio que también compartimos con los animales es la procreación, ¿no? Es lo más básico. Entonces, más fácilmente puede admitir de excepciones en su favor. ¿Okay? El fin secundario, en este sentido, es lo que es fin en cuanto que es hombre, que es el apoyo mutuo, porque casi no vemos eso entre los animales. Es raro ver entre animales como que tienen parejas monógamas, ¿no? Y de que el matrimonio es sacramento, pertenece al hombre en cuanto es cristiano. Bueno. Okay, les voy a leer un poco
poco de este artículo para que, pues, otra vez que entiendan por qué es tan importante que haya formación matrimonial y qué tan extremas son las ideas corrientes hoy en día. ¿Okay? Las relaciones amorosas hoy más que nunca atraviesan un vertiginoso proceso de transformación. Frente a la desvinculación entre sexo, reproducción y matrimonio, emergen una diversidad de modelos amorosos y de acuerdos conyugales que antaño no había forma de vislumbrar. Sin embargo, aún con sus notables diferencias en todos ellos, el tema de la exclusividad sexual es una constante que parece ser poco negociable. En un mundo global donde podemos combinar distintas actividades con diversas personas en distintos escenarios, incluyendo el virtual, las parejas están de acuerdo en la importancia y la necesidad de intercambiar intereses, confidencias y espacios con terceras personas, excepto el cuerpo. El cuerpo, dice, no se comparte. Este acuerdo de no abrirse a la extraconyugalidad es entendible en un sentido. La dimensión erótica que incluye la sexualidad, pero que es más que ambas, que esto, se vive como la base de lo propio y distintivo de la pareja. Sin duda, el buen sexo crea vínculos. Por tanto, todo lazo fuera de la relación conyugal siempre corre el riesgo de desestabilizarla. Pero ¿acaso un encierro monogámico no pone también en riesgo el bienestar personal, la estabilidad y sostenimiento de la vida de la pareja? Probablemente están enseñando eso en muchas escuelas, ¿no? Una promesa de exclusividad eterna no encierra, además de bastante represión, un empobrecimiento de la vida de cada uno de los miembros de la pareja y de la complicidad conyugal. Pareciera que sí. La realidad nos muestra que hoy vivimos, más que amores eternos, una sucesión de relaciones monogámicas. Eso en el mejor de los casos, porque si nos adentramos a las cifras que arrojan las estadísticas, en los países occidentales, entre el 60 y 80% de los hombres han sido infieles. Mientras que entre 40 y 45 de las mujeres han tenido experiencias extraconyugales también. Aunque el 95% de las parejas siguen casándose con el acuerdo tácito o expreso de guardarse mutua fidelidad, la realidad se caracteriza por la contradicción. Queremos ser fieles, pero no siempre lo conseguimos. Pedimos fidelidad, pero no siempre la respetamos. Entonces, pueden imaginar cómo termina este artículo. Entonces, si es tan difícil ser fiel, ¿no? Y tenemos esas inclinaciones de, pues, tener más experiencias, porque estamos restringiendo y insistiendo en un modelo tan antiguo y anticuado, ¿no? Y aún esa persona dice, cita Aristóteles en su defensa, diciendo al final, Aristóteles dijo, somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Yo quiero pues tener el hábito de seguir invirtiendo energía y pasión en mi marido. Y para mí eso significa poder dormir con tantas personas que queramos. Muy loco, ¿ok? Pero es bueno que estemos enterados, ¿no? Que están propagando ideas así, ¿no? Y pues sus hijos van a ser expuestos a personas que realmente creen eso. Porque han dejado de creer, ¿no? Que el matrimonio es una institución establecida por Dios. Entonces, aunque sea difícil, es posible, porque Dios no pide lo que es imposible. ¿Okay? Bien.
indisolubilidad, ¿okay? Significa que no se rompe el vínculo, ¿okay? Y podemos hablar de indisolubilidad intrínseca, ¿okay? Y extrínseca. ¿Okay? Intrínseca significa que por la naturaleza del contrato, es decir, que no es posible que las personas, habiendo hecho su voto de matrimonio, de compromiso, pueden luego, por acuerdo mutuo, decidir que ya vamos a separar. No, el voto es permanente. ¿Okay? Y también es indisoluble extrínsecamente, ¿okay? Significando que ninguna autoridad humana puede disolverlo. ¿Okay? Dios, entonces, no decimos que es indisoluble extrínsecamente, absolutamente, porque Dios permitía el divorcio en ciertas circunstancias. Y aún ahora la Iglesia puede disolver el vínculo en ciertos casos cuando no ha sido consumado o en favor de la fe en casos de matrimonios puramente naturales. ¿Okay? Vamos a hablar un poco de esas excepciones. ¿Okay? Y cuando hablamos de una disolución, ¿okay?, de un matrimonio, debemos de distinguir también que anteriormente, ¿okay?, cuando hablaban de divorcio, también significaba cuando la pareja se separaba. ¿Okay? No, es imposible tener divorcio en el sentido de que rompe el vínculo cuando es matrimonio rato y consumado, ¿okay?, porque perdura. Pero divorcio decimos de mesa y cama. Era un término, lo que ahora llamamos separación. Pero era algo pues grave también, y era necesario para tener un divorcio de esta forma, un permiso de una autoridad eclesiástica. ¿Okay? Entonces, de hecho, aunque no enseñamos eso, sigue con la misma importancia. Entonces, hablando, ¿okay?, tomando en cuenta para su preparación de estas propiedades de unidad y indisolubilidad, ¿okay?, que ni es permitido separarse de la convivencia, ¿okay?, que el vínculo implica, sin tener un permiso o una causa grave. Y si una pareja sin una causa grave, ¿okay?, y no es grave, suficientemente grave decir que pues, lo he dejado de amar, ¿no? Porque eso es de sentimentalismo. ¿Okay? Entonces, de decidir de separarse, obviamente excluyendo, pues, cuando uno tiene que salir de viaje por poco tiempo, pero de modo permanente, de vivir en diferentes casas, sin una razón grave, y de preferencia habiendo consultado un confesor, por lo menos, ¿okay?, es un pecado de no tener esa convivencia. Entonces los teólogos hablan de disolución perfecta, que cuando afecta el vínculo y solamente hay dos casos en que es posible, que vamos a ver en un momento, y imperfecta cuando solo afecta la convivencia. Todo matrimonio por derecho natural es intrínsecamente indisoluble. Pero interesantemente, casi todos los protestantes, creo que sí todos, y muchos de otras sectas han rechazado esta enseñanza tan clara de Cristo, ¿no? Porque ¿qué dice Cristo? Quien divorcia su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Okay? Y aún a veces los protestantes, señalando al Evangelio de San Mateo,
que tiene el texto un poco diferente que Marcos y Lucas, ¿okay? Porque hay una frase allí que en esa parte que dice, excepto en el caso de adulterio. ¿Okay? Pero ¿cómo entendemos eso? Pues el mismo Mateo, unos capítulos luego, menciona, ¿okay? De lo mismo, de quien deja su mujer comete adulterio, ¿okay? Sin excepción. Entonces no se está contradiciendo, sino está refiriendo en este caso de que sería un caso en que la separación de vivir aparte sería permitido. Cuando hay una infidelidad, ¿okay? Y el otro caso muy común para permitir una separación es cuando vivir la fe es imposible, cuando hay amenazas al bien espiritual o al bien corporal. Es decir, cuando hay violencia, a veces es necesario apartarse de forma inmediata, aún sin consultar a nadie por el grave riesgo que hay. Entonces fue para el caso de Martín Lutero que el Concilio de Trento, que declaró muy claramente de Trento, si alguno dijere que a causa de herejía o por cohabitación molesta o por culpable ausencia del cónyuge, el vínculo del matrimonio puede disolverse, sea anatema, perdón. Entonces, aún en casos muy graves, y por eso les estoy compartiendo este artículo sobre cómo sobrevivir una infidelidad en el matrimonio, porque ustedes que están preparando para el matrimonio deben de tomar esto en cuenta, de que cuando comprometen y dicen que pues en tiempos buenos y malos, ¿okay? Estamos hablando de aún los más malos. Porque aún, obviamente no estoy promoviendo la infidelidad. ¿Okay? Pero necesitamos estar conscientes de que la cruz que tiene que cargar en el matrimonio es de sobrevivir aún eso. Si lastimosamente sucede. ¿Okay? Deben de estar dispuestos de perdonar aún en los peores de casos. ¿Por qué? Pues, ¿qué es? Regresando a donde empezamos. La imagen que San Pablo nos dio para el matrimonio es que no como parejas de animales, sino la unión entre Cristo y su iglesia, ¿okay? Que es siempre fiel y que Cristo perdonó en el caso más extremo. ¿Okay? Pero es bueno que cada uno medite eso, ¿no? Amo a esta persona tanto que aún estaría dispuesto de perdonarla si me traiciona, si comete un error tan grave. ¿Okay? Y obviamente al otro lado de esta pregunta, amo a esta persona tanto, esa es la unidad, que nunca jamás pensaría de eso ni por un segundo, porque tengo tanto aprecio, valoro tanto lo que es el matrimonio y que el amor perfecto entre seres humanos de ese grado implica un compromiso total de ambas partes. Okay. Bueno, entonces, ahora rápidamente para hablar de las dos excepciones que hay cuando es posible disolver un matrimonio. Okay? Hay dos privilegios, okay? El privilegio paulino y privilegio petrino. Okay? Privilegio paulino, okay? Entre paganos en favor de la fe, que no es muy común, okay? Pero si imaginamos un matrimonio puramente natural, okay? Un matrimonio que no es sacramento porque ninguno es bautizado, okay? Y aunque sea rato y consumado, okay? Pero si uno
decide de convertirse a la fe católica, ¿okay? Es bautizado y le hace imposible vivir en paz con el otro, ¿okay? Imaginamos, ¿okay? La mujer tiene una conversión, ¿okay? Ya quiere vivir piadosamente, ¿okay? Pero el hombre no solamente es pagano, pero es muy antirreligioso, ¿okay? Y le molesta constantemente, ¿okay? Por practicar la religión, ¿okay? Burla de la religión, ¿okay? Entonces para ella es imposible vivir la vocación que tiene ahora como cristiano viviendo con él. Entonces ese matrimonio puede ser disuelto, ¿okay? En favor de la fe, porque la mujer subió a un estado de vida mayor por haber sido bautizado. Entonces el bien de la fe tiene precedencia sobre el bien del matrimonio puramente natural, ¿okay? Y el privilegio petrino, ¿okay? Es un privilegio reservado al Santo Padre en que él puede disolver un matrimonio entre dos bautizados o un bautizado y un no bautizado, ¿okay? Que es rato pero no consumado. Es decir, que si nunca tuvieron relaciones sexuales, es posible disolver ese vínculo, ¿okay? Y Santo Tomás da un ejemplo, ¿okay? Para entender. ¿Sí? El ejemplo que puso del matrimonio de un pagano y una persona católica. ¿Qué nos supone desde el principio uno de los mandamientos de la iglesia es no casarte con personas que no son católicas? Sí, y con mucha razón, pero hay permisos, ¿no? Vamos a hablar en la siguiente plática sobre impedimentos, y un impedimento es diferencia de religión, ¿sí? Pero hay dispensaciones que puede conseguir para poder casar con una persona no bautizada. Pero hay muchos argumentos en contra de un matrimonio así, y vamos a hablar de eso luego. Santo Tomás dice: el matrimonio antes de la unión carnal significa la unión que hay entre Cristo y el alma por la gracia, la cual se destruye por una disposición espiritual contraria, es decir, por el pecado mortal. Pero después de la unión carnal, el matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia en cuanto a la asunción de la naturaleza humana en la unidad de persona, que es completamente indisoluble. ¿Okay? Entonces, hay algo que queda no totalmente perfecto si el matrimonio no ha sido consumado. ¿Okay? Por eso hay esta posibilidad. Pero Royal Marine, hablando de ese caso, dice que pues es muy difícil conseguir eso, porque bueno, tal vez es más fácil ahora porque el Papa está en Twitter. Pero antes era muy difícil tramitar algo, un permiso así del Santo Padre, y probar, ¿okay?, que no fue consumado el matrimonio, y conseguir y justificar una razón, ¿no? ¿Cómo puede suceder? Pues podemos imaginar, por ejemplo, un caso que es más probable es por causas psicológicas. Uno o otro es incapaz psicológicamente de hacer el acto matrimonial. Y si uno entró en el matrimonio naturalmente con la esperanza de tener familia, pero luego como no puede, y eso sucede en casos de cuando uno fue abusado como niño y le hace imposible. Entonces puede ser una situación en que es necesario de pedir
disolución. Pero antes creo que tal vez el propósito de hablar de eso es casos de personas nobles, ¿no? Cuando hacían matrimonios por alianza entre diferentes países, ¿no? Y podían casar por proxy, es decir, que como no han venido a vivir juntos todavía, mandaba un representante, ¿okay? Para expresar su consentimiento, que es posible hacer eso, ¿okay? Qué raro sería, ¿no? Tú piensas que vas a casarte con tu novia, pero ella manda un representante. Es que no pude venir, pero mandé a mi hermana. Pero era común en un tiempo. Y si por cuestiones aún políticas, antes de que vinieron a vivir juntos, se dieron cuenta que pues no era conveniente, esta opción existe, no posibilidad. Bueno, ¿preguntas sobre las propiedades del matrimonio? Okay. Los bienes. Vamos a hablar de los bienes. Okay. Primero es el prole. Okay. San Agustín dice, un triple bien se asigna al matrimonio. El primero es la prole que ha de recibirse y educarse para el culto de Dios. El segundo es la fidelidad que cada cónyuge ha de guardar al otro. El tercero es la indivisibilidad del matrimonio, porque significa la indivisible unión de Cristo con la Iglesia. ¿Okay? Esto es un punto, pues, controvertido hoy en día. ¿Okay? De insistir, como siempre ha enseñado la Iglesia, que el bien principal del matrimonio es la prole. Es decir, el matrimonio existe para procreación y educación. Y esto es importante también mencionar las dos cosas, que no pueden ser separados, ¿no? No es simplemente de tener el mayor número de hijos que pueden. Tienen que concentrarse también en su deber de criarlos bien, educarlos. ¿Okay? Y sería irresponsable de tener hijos sin tomar en cuenta la posibilidad de formarlos y educarlos. Vamos a hablar mucho más de este punto, porque tiene mucho que ver con la cuestión de los anticonceptivos y aún de la mentalidad anticonceptiva, que es un pecado también, ¿no? Que pueden cometer el pecado de anticoncepción, o usar anticonceptivos sin usar ningún medio artificial, por la mentalidad, por la intención. ¿Okay? También un punto muy controvertido. ¿Okay? Pero todo el desastre que hay en el matrimonio hoy en día, hasta la invención de matrimonios de otros tipos, ¿no? Tiene tanto que ver con la inversión de esta jerarquía de bienes y fines también, ¿okay? Y o la eliminación de ellos, ¿okay? Porque muchos van a decir hoy en día que el matrimonio pues existe por lo que quieran, ¿no? Es de cada quien, ¿verdad? Pero Cristo dice que en el cielo no va a haber matrimonio, ¿okay? Todos van a ser como los ángeles. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un medio que existe en esta vida, en este mundo, porque hay necesidad de procreación, hay necesidad de tener ese apoyo mutuo, ¿okay? De ayudar uno a otro en su camino hacia el cielo, y después del pecado original hay necesidad del remedio de concupiscencia. ¿Okay? Entonces,
en realidad estas dos listas de los fines, ¿okay? Razones por las cuales uno puede casarse, es casi igual como la lista de los bienes que debemos de esperar del matrimonio. ¿Okay? Y son los principales, no es exhaustivo la lista tampoco. Pero tan importante mantener esto en cuenta. ¿Okay? Y ver la relación entre los bienes y fines del matrimonio. ¿Okay? Porque el apoyo mutuo, por ejemplo, ¿okay? existe para guardar, para proteger este fin principal. Por eso hablamos de la indisolubilidad del matrimonio, y porque tiene como propiedad la unidad, ¿okay? Porque sirve para lograr este fin. Porque hay muchas estadísticas que prueban eso, de que cuando el matrimonio no hay fidelidad, cuando hay divorcio, los resultados que los hijos tienen muchos más problemas normalmente, mucho más difícil superar la ausencia de un papá o otro. Y también cuando hay mucho pleito en el matrimonio, ¿okay? Que hacen en la presencia de los hijos, cuando no es evidente que están apoyándose mutuamente, sino están peleándose constantemente, entonces eso afecta el bien de los hijos. ¿Okay? Y funciona al revés también. ¿Okay? Hay una estadística que dice que la sobrevivencia de un matrimonio, ¿okay? se perjudica mucho, ¿okay? Es la fidelidad, ¿okay? Cuando no hay hijos en los primeros 3 años. ¿Okay? Obviamente esto puede suceder por muchas razones y no siempre son culpables, pero es simplemente un estudio que hay mucho más fracaso en el matrimonio cuando no vienen los hijos en los primeros 3 años, porque están faltando el fin principal, pero también es probablemente porque no está madurando su amor. Entonces queda en como su inmadurez y es difícil así superar las dificultades que vienen luego. ¿Okay? Y si vemos también la procreación y educación como el fin principal, pues entendemos más fácilmente lo que es la castidad matrimonial, ¿okay? Lo que significa mantener apertura a la vida, ¿okay? Porque si cancelamos uno u otro bien, entonces estamos pecando, ofendiendo contra la naturaleza del matrimonio. ¿Okay? Si excluimos la procreación, está mal. Pero también si excluimos, ¿okay? la unión de los esposos, por ejemplo, cuando hay métodos de concebir artificialmente, es de procrear sin la unión de los esposos, que también está mal. Entonces todo tiene que ver. ¿Okay? Y uno puede casarse, ¿okay? por cualquier de estos fines. Es decir, solamente que no excluyan los demás. ¿Okay? Entonces, no afecta la validez del matrimonio si uno dice que pues no me interesa tanto tener muchos hijos, no es mi sueño, ¿okay? Pero estoy enamorado con esta persona, por eso quiero casar. Si por lo menos toman en cuenta que no pueden poner obstáculos para lograr este fin. ¿Okay? También el remedio de concupiscencia, ¿qué significa? Pues como dice San Pablo cuando dice que él prefiere que todos fueran como él, ¿okay? Solteros, pero mejor casarse que quemarse. ¿Okay?
Porque Cristo también lo dice. Cuando habla de los, ¿cómo se dice? Eunucos. Que hay algunos que son naturalmente, ¿no? Nacieron así. Y hay otros que son así porque pues, los hombres lo hicieron así. Y hay otros que renuncian, ¿okay? Ese bien por el reino del cielo. Pero no todos pueden aceptar esa enseñanza, ¿no? Entonces, aunque es un ideal de perfección, la mayoría de las personas se inclinan a lo que es natural, ¿okay? Por tener naturaleza animal, pero necesitamos una manera legítima para satisfacer esos deseos. Entonces, por eso también existe el matrimonio, y por eso también el Papa Pío XI en su encíclica puede decir que qué hermosa es el matrimonio cristiano y casto, ¿okay? Porque hay expresión y se convierte en algo que para muchos es una ocasión de tropieza, ¿okay? O la causa de muchos pecados, en algo que confiere gracia sacramental, ¿okay? Las relaciones entre los esposos se convierten en un modo de crecer en gracia, pero solamente siendo santificado a través del sacramento, ¿okay? Pero, y también guardando la esencia del matrimonio. ¿Preguntas? ¿Sí? Si se casan y uno o los dos deciden o tienen la idea firme de no procrear hijos, ¿es un matrimonio válido o se anula o...? Buena pregunta. Vamos a hablar más del consentimiento y las cualidades que tiene que tener, ¿no? Pero de excluir algo que pertenece a la esencia del matrimonio. Y si te acuerdas que la definición es de entregar derechos sobre el cuerpo para actos aptos para la generación de vida. Pero si uno se casa teniendo en mente el propósito de excluir eso, entonces probablemente sería un matrimonio inválido, una falta de consentimiento. Una pregunta, un caso, digamos, invertido. En el dado caso, cuando alguno de los dos, al momento de casarse, no sabe que es infértil. Ok, buena pregunta. Okay. Entonces, la apertura, okay, a procrear y educar hijos no necesariamente significa el poder de hacerlo. Okay. Entonces, es común, ¿no? Y no hay necesidad de hacer pruebas de fertilidad y muchas veces sería muy difícil saber sin traspasar la ley de Dios. Entonces, eso no es culpa de ninguno o otro y no significa nada relacionado a la validez del matrimonio. Pero lo que sí tiene que haber es la posibilidad de consumar el matrimonio. Entonces, hablando técnicamente, ¿no? Si es por no poder hacer el acto, ¿okay? Impotencia, entonces el matrimonio sería inválido, ¿okay? Especialmente si la mujer no sabía eso antes, ¿okay? Porque sí, también existe la posibilidad de matrimonios josefinos, ¿okay? En que se casan como María y José, pero nunca tienen relaciones por acuerdo mutuo. Un matrimonio real, rato, pero nunca consumado, ¿okay? Pero por acuerdo mutuo solamente, ¿okay? Pero si la mujer fue decepcionada y no fue parte de lo que sabía cuando dio su promesa, porque el hombre no puede
entonces sería inválido el matrimonio. Pero si es por algo interno de la mujer, entonces no afecta la validez del matrimonio. Buena pregunta. ¿Más preguntas? A ver. Padre, ¿Sí? si fuera infértil la pareja, no es como un deber la adopción. No. Eso es una decisión de la pareja. Exacto. Y también podemos tener matrimonios válidos entre personas de la tercera edad, ¿sí? Okay, ya es imposible procreación, pero por hacer el acto que en otras circunstancias resultaría en la procreación, entonces puede también ser un matrimonio válido. Okay. Es importante evitar el error también que el matrimonio es principalmente el acto sexual. ¿Okay? Caímos en muchos errores en eso. ¿Okay? Es una parte muy importante y vamos a dedicar otras clases de hablar de este tema. ¿Okay? Pero la esencia del matrimonio es el consentimiento. ¿Okay? Y es consentimiento a intimidad sexual. Pero no es la cosa principal. Y es importante enfatizar eso porque los matrimonios llegan normalmente a un tiempo en que la intimidad no es tan frecuente, puede llegar a un tiempo cuando es imposible. Pero eso no significa que deja de ser matrimonio. Y por eso, sabiendo que va a suceder probablemente eso, tan importante es que la pareja se enfoque en todo lo que es el matrimonio. De fomentar una relación que no está basada simplemente en pasión y cosas eróticas. Que sea algo espiritual también. ¿Okay? Ya ha acabado el tiempo, déjenme ver si... Okay, muchos han mencionado también, Papa Pío XI, que la fidelidad mutua, okay, como un bien del matrimonio, es también un bien para la sociedad. Para la iglesia, para el país, la sociedad cívica. ¿Okay? Porque si no hay lealtad en la familia, si no hay familias fuertes, eso afecta todo. Mucha más delincuencia, podemos confiar mucho menos en la honestidad de las personas, aún en sus relaciones de negocios, ¿no? En otras cosas. ¿Okay? Sirve para el bien de los hijos. Que la infelicidad de muchos matrimonios es por causa de la falta de cooperación con los diseños de Dios. Es decir, por no fijar en el orden impuesto por Dios. Y para que también brevemente el bien del sacramento, ¿okay? Que es particular al matrimonio cristiano, ¿okay? Que eleva el matrimonio a algo mucho más, ¿okay? Hace absoluta la indisolubilidad del matrimonio, ¿okay? También da gracia para cumplir, ¿okay? Con lo que implica la fidelidad, ¿okay? Y de ser padres de familia. ¿Okay? Entonces, el matrimonio simplemente natural también tiene los bienes, o debe de tener bienes de fidelidad y de hijos, pero es mucho más difícil. ¿Okay? Y puede ser hasta una tortura mantenerse fiel cuando hay mucha angustia, mucha dificultad. ¿Okay? Y
si no hay gracia para ayudar en el cumplimiento de esos deberes, pues es casi imposible. ¿Okay? Pero el sacramento que da un ayuda, ¿okay? Aun cuando el matrimonio es sacramento, ¿okay? Fue instituido para significar una cosa sagrada, ¿okay? Y por eso el sacramento añade al matrimonio muchos beneficios, ¿okay? Y transforma el vínculo en modo de santificación, ¿okay? Muy importante meditación, ¿no? Cuando hay discusiones, cuando hay dificultades, ¿okay? Que Chesterton dice en su libro La superstición del divorcio, que el voto matrimonial es una cita conmigo mismo en el futuro, ¿okay? Es decir, que estoy haciendo una promesa ahora con la persona que seré en el futuro. Porque he decidido de que el bien que tengo delante de mí ahora, esta persona, el compromiso que propongo hacer, es para mi bien y mi bien último, ¿okay? Mi santificación. Y aunque sepa que muy probablemente vamos a encontrar muchas dificultades, hasta es posible que va a ser muy angustioso seguir viviendo con una persona. Pero el compromiso que hago ahora, ¿okay? Me compromete para esas circunstancias futuras, ¿okay? Por eso dice, es una cita conmigo mismo del futuro, ¿okay? Pero con la gracia del sacramento, tenemos el consuelo de cuando nos forzamos para arreglar las dificultades, que muchos no hacen, ¿okay? Dicen que en un artículo que leí, que por promedio 70% de las discusiones en un matrimonio nunca se resuelven, ¿okay? Es decir, que solamente deciden que pues tú ten tu opinión y yo voy a tener la mía y no vamos a llegar a un acuerdo, ¿okay? Pero no es el propósito, no es la meta que debe de tener, ¿okay? Pero con la gracia del matrimonio, ¿okay? de forzarse para solucionar las dificultades es algo santificante. Para cumplir con tus deberes, para con el esposo, para con los hijos, es algo que te santifica, ¿okay? Y esto debe de darles ánimo para seguir adelante, aunque sea difícil. Y en este consiste, ¿okay? La esencia del amor, ¿okay? Porque hay que recordar que el amor en el matrimonio no es el amor más perfecto que existe, ¿no? ¿Dónde es el amor perfecto? En Dios, ¿okay? Y es el destino para todos. El matrimonio es medio para alcanzar a vivir para siempre en el amor de Dios. Pero Dios también en su providencia insiste que pasemos por pruebas. Y aún en la vida espiritual, si no pasamos por desolación, desconsuelo, ¿sí? De tiempos de sequedad, ¿okay? Entonces no vamos perfeccionando el amor. Y como mencioné en el sermón de domingo, ¿okay? de lo que dice el arzobispo Luis Martínez, hay muchos que no saben amar porque no saben sacrificar, ¿okay? Entonces el amor se perfecciona en el sacrificio, ¿okay? Y podemos superar mucho, ¿okay? En el matrimonio y en toda la vida si podemos captar bien este principio, ¿okay? ¿Preguntas? Ok, para la próxima semana estoy esperando que alguien me confirme, pero probablemente alguien más va a dar la plática, una persona de Valora, que va a hablar de
pues, que hace terapias con parejas en crisis y todo eso, y va a hablar de estrategias de resolución de conflictos y de comunicación, que es un tema bastante importante, ¿okay? Para matrimonios, especialmente los que están preparándose para casar, porque si no han aprendido cómo comunicar bien y cómo resolver conflictos, entonces van a tener muchas dificultades. Pero voy a anunciarlo en misa y mandaré un mensaje para confirmar. Si esa persona no puede, yo no voy a poder estar el próximo martes, entonces vamos a cancelar la plática hasta la siguiente semana. ¿Okay? Bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.